Dice detener grabación. Ah, ya no, estamos bien. Ya. Sí, ya empezó. Ya, listo. Ya, Juan, sí, señor. Y Que la última epístola de Pablo se parece mucho a estos tiempos, estabas diciendo. sí, sí, sí. De Pablo no, sino de Timoteo. Timoteo. Sí, daros cuenta que, bueno, siempre tenemos que ir viendo las escrituras, pero es verdad que no sabemos nada. Y entonces cuando se van abriendo, porque hay realmente gente que no solo conoce bien la epístola, sino que además fueron muy cuidadosos en ver el testimonio de la historia. Es decir, yo encuentro muchas citas de historiadores, sobre todo pues del más conocido judío, que era el tal Josefo, que le tienen, o sea, se considera como el más fiel a la historia. Y este Josefo era un historiador que claro que habla de Jesucristo y que, en fin, no es que se saquen muchas cosas espirituales, pero sí la fidelidad de los días que corrían en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y los posteriores. Pero igual que Josefo, pues se citan a una serie de historiadores y la verdad es que complementa mucho todo el escenario de la epístola, porque yo ya había leído, por ejemplo, Timoteo tiene un paralelo muy grande con Filipenses, porque ciertamente las dos epístolas hablan del premio, hablan de la corona. Y son dos epístolas del servicio, lo que plasman en sus escritos es mucho el servicio. Pero mientras que en Filipenses, que está escrita en el primer encarcelamiento de Pablo, y que Pablo además está muy confiante de que va a salir librado de ese juicio, por eso le dice a los filipenses que tiene mucha esperanza de ir a verlos, y ciertamente de ese juicio él salió libre durante 2 años y pudo entonces visitar a las iglesias e intentar establecer las normas, cómo se deberían regir estas iglesias, y ahí es cuando escribe Tito y Primera de Timoteo, que son 2 epístolas que están escritas después de Hechos 28, pero no hablan de él estar prisionero. Y efectivamente después yo ya había también tenido un poco de luz sobre el acontecimiento de Nerón, quemando Roma en su desvarío y en su locura. Y esto hizo con que los romanos, sobre todo los ciudadanos romanos, pues se pusiesen en contra de Nerón, ¿no? Y lo que había hecho, pues, era una locura. Entonces, para desviar las atenciones del pueblo, monta una persecución que yo no tenía mucha idea acerca de esa gran persecución. Primero porque pensaba
que los cristianos en aquella altura, pues que sería solo un pequeño remanente. Sin embargo, no. Los creyentes en el tiempo en que Pablo escribe Filipenses debía ser una comunidad de cierta envergadura en Roma. Y acordaros que sus epístolas, estas sobre todo de Filipenses, cuando hace los saludos o al terminar Romanos, hay cantidad de nombres romanos puestos, no judíos, sino prosélitos, a los que fue dándoles a conocer las escrituras el apóstol Pablo. Y él dice que todos los gentiles habían oído. Y ciertamente, o sea, era un número que era bastante grande. Y de hecho, pues he venido a saber, no sé si nadie lo puede garantizar, pero el apóstol Pablo habla 2 veces de ir a España. Cuando pase por vosotros y que vaya de camino a España, esto lo dice 2 veces. Y después de estar con vosotros iré a España, y no se habla más. Sin embargo, en esta epístola, y otra vez buscando los relatos históricos de la altura, nos comenta Charles Wells, me gustaría saber más sobre esto, dónde, en qué parte de España, pero se ha encontrado una inscripción en España, donde ciertamente se habla de los cristianos en la altura y que sufrieron la misma persecución que los que nosotros vemos en las epístolas, sobre todo en Timoteo, sobre todo en 2 de Timoteo. Y por tanto, lo que Charles Wells dice es que ¿quién es el que llevó el cristianismo a España? O sea, cada vez que uno se hace esa pregunta, y cómo es que pudo haber llegado, muy bien cabe la posibilidad de que ciertamente Pablo, y también por otra carta de un líder posterior, no sé si es Clemente de Éfeso, en que relata ciertamente el viaje de Pablo a España y que allí no estuvo más de 6 meses porque las circunstancias en Oriente, o sea, en las iglesias que estaban al este, era tan sumamente complicada que requerían la presencia del apóstol, por tanto se mantuvo muy poco tiempo en España. Tal Clemente, creo que es Clemente, pero no estoy muy seguro, habla de que serían no más de 6 meses. Con el poder de nuestro Dios, pues él fue capaz de hacer una comunidad ciertamente cristiana. Y si no fue Pablo, ¿quién fue? Es decir, esa es la cuestión. Y sufrieron la misma persecución de Nerón. Y en ese tiempo, también he venido a saber, haciendo el estudio de la 2ª carta a Timoteo, fue mucho más terrible su encarcelamiento que el primero. El primero, Roma seguía siendo un gobernador, pero que no entraba en las cuestiones de orden judía, de sus pensamientos, de su religión. No, Roma juzgaba y tenía sus juicios conforme a sus leyes, pero era mucho más leve. Sin embargo, con Nerón se da lo que se conoce en la Iglesia, que ciertamente yo pensaba que era más religión, que nos habían enseñado esto acerca de los mártires.
que hemos escuchado siempre, de cómo eran llevados al circo a ser comido por fieras, por leones, tigres y bueno, de tal orden, y esto yo lo había leído, pero no lo quería ni pensar en ello. Cuando hay un versículo que dice que nosotros somos como antorchas en el mundo, que alumbramos en un mundo muy oscuro. Y recuerdo un comentario, pienso que del propio Charles Wells, que decía que tenía mucho que ver con la costumbre bárbara de Nerón, ciertamente, que ungía, mojaba con brea a los cristianos y les prendía fuego. Y entonces los colocaba como antorchas en las calles para que alumbrasen en las calles. Este tipo de martirio tan bajo es lo que hizo con que Timoteo se avergonzase. Y es lo que hizo con que la mayor parte de los cristianos abandonasen a Pablo y a su mensaje. Es decir, tuvo realmente ese resultado. De manera que se ha hecho muy vivo, porque yo no... Es verdad que vemos que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Este dominio propio es de pensamientos sanos. Fíjate qué cosa más bonita. Y esto tiene mucho que ver con esto de estar desnudos delante de Dios que hablábamos el día pasado, porque es como damos cabida a las cosas sanas del espíritu y permitimos que Él haga la distinción entre las cosas nuestras y las cosas que son de Cristo. Pero entiendo ahora mucho mejor por qué está el ejemplo de Onesíforo, cuando dice la palabra que más se utiliza en Primera de Timoteo, una palabra redundante, es en el primer capítulo, hasta creo que es el versículo 18, es vergüenza. Vergüenza. Y le pide a su hijo Timoteo que no se avergüence. Y es porque Timoteo debía estar igual que estaban todos los creyentes. Cuando él dice otra cosa, otro detalle que también se me aclaró, es, ya sabes esto, que todos los que están en Asia me abandonaron. Y si bien esta frase podría querer decir que todos universalmente en esa zona lo abandonaron, no es bien así, porque allí estaba Priscila y Áquila, y estaba también Timoteo, y estaba también Onesíforo. Es decir, él debe referirse mucho más evidentemente a cuando presentó su defensa y nadie estuvo a su lado. O sea, él cuando se presentó en el tribunal, me imagino que con él debían haber estado una serie de creyentes provenientes de varios lugares que testificasen en su favor, diciendo pues que él era respetuoso de las leyes, tanto de los judíos como de los romanos. Y sin embargo nadie se presentó. De ahí que Charles Wells piense que esa frase, todos en Asia me abandonaron,
si es verdad, claro que sí, que hubo esta gran huida de los cristianos para no ser torturados y para no ser perseguidos, pero por la propia carta sabemos que ahí había gente que se quedó firme, aunque fuese solamente un remanente. Entonces, estoy viendo con mucha más claridad el tiempo histórico en que Pablo escribe esta segunda carta de Timoteo, que es muy clara en el sentido, y esto sí que ya lo había leído en otros estudios, en el que se ve la condición de ruina en la que está la Iglesia. Y en este sentido y en este contexto es que os digo que es muy similar a lo que vivimos nosotros. No porque sea tan crudo y tan duro el mantenerse confesando las Escrituras hoy en día, porque no ocurre de momento, esta persecución física que sufrió el mundo cristiano de aquella altura. Pero pensando las cosas, como él dice, y ya sabes esto, que todos me abandonaron, no te avergüences, le explica entonces el caso de Onesíforo, que es muy breve, y él dice, Onesíforo no se avergonzó, otra vez vuelve a utilizar el mismo término de la vergüenza, no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me procuró solícitamente, y esto requería un amor sin límites, porque él para procurarlo tenía que ir a buscarlo a la prisión, y lo halló, y muchas veces me confortó. De ahí que el título ahora de este artículo se llama Un ministerio de consolación. Y es precioso porque el Onesíforo sale solamente como en 2 o 3 versículos. Sin embargo, en esos 2 o 3 versículos nos llama la atención nuestro Padre que efectivamente cada uno en la iglesia puede tener y tiene que tener su propio ministerio, y por muy breve que sea, está escrito que Dios le concede misericordia en aquel día. Esto es precioso porque por muy humilde, pero muy necesario al mismo tiempo que sea este ministerio, pues sucede igual que con nosotros. Nosotros debemos en el Espíritu averiguar cuál es nuestro ministerio, o sea, cuál es nuestra aportación como coyunturas y tuétanos para edificar. Como ya sabéis, las coyunturas y los tuétanos no edifican nada, son solo los medios a través de los cuales pasa la energía divina y edifica al cuerpo. Y eso sí que debería tenerlo muy claro cada uno cuál es, ¿no? Si es oración, si es consuelo, como en este caso de Onesíforo, lo que es cierto es que él va a recibir en aquel día por su fidelidad. Esto es lo que está escrito en Timoteo. De manera que es precioso ir viendo pequeños detalles que va engrandeciendo la epístola, y aunque no sea tan cruel como al tiempo en que está escrita, no tenemos ni mucho menos ese recelo, ese temor de confesar a nuestro Señor Jesucristo y a Dios hecho en carne, y digamos que el resultado de eso sería la muerte. En el tiempo de Nerón lo era. Es decir, en el tiempo de Nerón él aprovechó, digamos que todas
todos los romanos adoraban esto de la sangre y de los circos romanos donde había peleas hasta la muerte. Y entonces el Nerón, en su condición tan baja, realmente hizo un escarnio impresionante de los creyentes en la altura. Pero yo pensando, es decir, es cierto que no tenemos ese extremo en nuestros días, pero sí que estamos aislados. O sea, sí que no está en la moda hablar ni mucho menos de un Dios que se ha hecho carne para salvar, para quitar el pecado, primero porque nadie reconoce su pecado. Es algo que le suena chino a todos los que a todos los que están a nuestro alrededor. Por tanto, ciertamente vivimos el mismo estado de aislamiento que tenían en esta segunda epístola. Es decir, es de alguna manera transportado a lo que son los tiempos en el día actual. No deja de ser sino un estar aislados con nuestro Padre, lo cual es muy hermoso, porque en la propia epístola, él diciendo que todos le habían abandonado, si es cierto que hubo un remanente que se quedó firme con él, como era Priscila y Aquila, como era el Timoteo, como era este Onesíforo, y aquellos que también dan sus saludos después, pues no era más que un pequeño remanente. Y Pablo, en medio de este escenario tan oscuro y tan... él dice que no se importa, porque sabe a quién ha creído. Y mismo en su defensa en el tribunal, cuando no apareció nadie, por miedo, por supuesto, porque si confesases que hacías parte del equipo de Pablo, pues podías perfectamente ser también encarcelado y recibir los mismos tratos, pero él dice, pero Dios estuvo a mi lado, Él estuvo a mi lado. Y esto es precioso al día de hoy, porque, y esto también lo había escrito ya algunas veces, ¿no? Que en este momento lo que está disponible para nosotros no es una iglesia conformada, no es una iglesia que tenga ni obispos, ni diáconos, ni gente que se ocupe en cosas particulares de esta iglesia, la distribución del material no, es una iglesia invisible, lo cual es muy hermoso. Es una iglesia totalmente invisible y es como está escrito en esa iglesia: conoce Dios a los que son los suyos. Y a Pablo le daba no le daba exactamente igual, debía ser muy oscuro para él también todo aquello, después de la revelación que le había dado Dios, cómo estaban todos los creyentes abandonándolo. Y a él y a su mensaje. Pero él, de todas formas, lo que resalta es que él sabía a quién había creído. Y sabía utilizar el verbo ginosco, no aeido. Hay una diferencia entre estas dos palabras, qué bonito. Eido es, y se utilizan las dos en la epístola, cuando dice, por ejemplo, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, ahí utiliza aeido, que es no porque Timoteo hubiese estado presente, sino que le había llegado a sus oídos. O sea, nosotros podemos tener una idea aeido porque ha llegado a nuestros oídos. Pero ginosco es un conocimiento personal. Él le dice, las veces que Onesíforo nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Y ahí entonces utiliza ginosco. Y ginosco es porque
Timoteo había estado presente con el apóstol cuando Onesíforo les prestó tanta ayuda y fue tan de provecho. Entonces tú lo sabes mejor. Ahí el sabes no es Aeidos, sino Ginosco. ¿Esto por qué tiene importancia? Porque es hermosísimo que luego cuando dice conoce Dios a los que son suyos, claro que es Ginosco. Y es lo que se resalta en la epístola. Si por un lado deja ver el cuadro tan oscuro, el escenario tan oscuro por el que está pasando, por otro lado le resalta a Timoteo lo que verdaderamente es importante y que Dios es poderoso para guardar su depósito hasta aquel día. Qué bonito lo de su depósito, el buen depósito que allí está escrito. Y entonces en el estudio de la epístola viene la cantidad de veces que el apóstol hace referencia a su evangelio, no a cualquier evangelio de las Escrituras, sino a su evangelio. El buen depósito que a mí me fue encomendado. Y por eso es que luego le dice, guarda el buen depósito que de mí oíste. Esto es muy importante porque nos hace ver exactamente de que el misterio, que es exactamente lo que corresponde al buen depósito, la gran importancia que tienen las escrituras y cómo completan las escrituras. Sin este misterio, las escrituras no se quedan completas y no se entienden las escrituras. Yo sigo recibiendo muchas, no sé, más o menos al mes puedo recibir 3 o 4 estudios bastante grandes de Ken Laprade, que ya os dije que él fue pues coordinador en España en el tiempo del camino y anda a poner muchísimas cosas publicando efectivamente el daño que hizo el ministerio. Se lleva demasiado tiempo con eso y explica lo que él está haciendo, ¿no? Y él está focado con muchas cosas muy, muy bien escritas, es decir, pero focado única, él es contrario a las dispensaciones de Dios, es totalmente contrario, dice que la Biblia es toda una, desde Génesis hasta Apocalipsis, de lo cual yo también concuerdo, pero no ve que haya tratos distintos de nuestro Dios a través de las Escrituras, sino que él la importancia máxima no se la da a Pablo, se la da a nuestro Señor Jesucristo. Lo que está en los Evangelios es lo más importante y no se da cuenta que efectivamente que el mismo Espíritu que por inspiración dejó en la Escritura los Evangelios con las palabras de nuestro Dios hecho carne, es el mismo Espíritu que ha dejado impresas las palabras de su siervo y apóstol Pablo. Es el mismo. Por tanto, tampoco ve las grandes diferencias. Él no. El otro día estábamos hablando de las 3 esferas de bendición y es cierto, hay gente que ha oído hablar de la Jerusalén celestial, que es el premio, efectivamente, del remanente de la esperanza de Israel que han sufrido manteniendo esta esperanza y a los cuales les corresponde esta Jerusalén celestial, que es la que después desciende a la tierra ataviada como una esposa. Pero ¿quién? No, la mayor parte de la gente la esperanza que tiene es que vengan a ser
que vengan a reinar aquí con él en la tierra, y que en la Prade no ve otra esperanza ninguna. Y además con un detalle que me parece muy destructivo, y es que él por lo que escribe, se deduce que todos los demás van a ser condenados. Es decir, no ha hecho una distinción, que para mí es clarísima hoy en día, entre salvación y recompensa. Qué hermoso es poderlo ver, que la salvación es tan amplia, es tan mucho más grande de lo que nosotros pensamos, abarca un número de compañías que nosotros no nos hacemos ni idea, pero que engrandeciéndose nuestro Dios nos deja ver que gente que no ha escuchado hablar de Jesucristo, que no ha tenido esa oportunidad, y sin embargo hacen parte de una compañía, porque nuestro Dios sabe efectivamente cómo hubiesen respondido si hubiesen tenido la oportunidad. Esto es imposible para la mente humana, pero nuestro Dios lo conoce todo y sabe todo, y encaja perfectamente en esto que decíamos de cuando se forma Cristo en nosotros. Sobre todo Primera de Juan es la que nos alerta. Siempre dice que el testimonio mayor es el amor. El amor va creciendo en nosotros. El amor va creciendo en nosotros. Y no es el amor como pensábamos humanamente, pero sí que interviene una consideración de todos los hombres. Y esto es todavía más grande de lo que yo había pensado, y os voy a explicar por qué. Pero es cierto, o sea, en este momento ya no nos vemos ni como superiores, ni como salvos, ni los otros no son salvos, sino que nuestro Dios quiere que todos los hombres vengan a ser salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Claro que Él también nos deja ver que no todos van a llegar al conocimiento de la verdad, pero eso es una responsabilidad de cada creyente. Sin embargo, su deseo de que quiere que todos los hombres sean salvos, nosotros ya hemos comprendido que tan solo los que sean de la simiente del adversario es que van a ser destruidos. El resto va a ser salvo. Y esto es precioso, cómo se ha engrandecido. Y os puedo decir que una parte que tenía bastante difícil para mí comprender, pues tiene que ver con la petición que hace Pablo, en que quiere que oremos por todos los hombres y por los reyes y por los que están en eminencia. Y yo esto lo he entendido hace muy poco tiempo. En uno de los artículos que estaba a traducir, el propio Charles Wells se para y comienza a decir cómo es posible. O sea, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Jesucristo, en que tenemos estas eminencias políticas que eran lo más corruptas que habían, ¿cómo será posible que tenga yo que orar por ellos? Y sin embargo nuestro Dios lo repite. Y ciertamente el apóstol Pablo, sabiendo porque nos lo deja ver en sus epístolas, que él era el último, el más radical de los judíos fariseos que perseguía a la iglesia, pudo ser tocado por la gracia de nuestro Dios. Y ahí otra vez, en esa tal sabiduría que nos está dando nuestro Dios, es decir, que reconocemos su voz, entonces lo vi perfectamente de acuerdo a lo que hace nuestro Dios.
Él sí que quiere que oremos por todos los que están en eminencia en la política, aun siendo tan corruptos como son. Pero nuestra vista puesta, y este es el deseo de Dios, es que efectivamente el hombre más depravado de la tierra puede llegar a venir a ser tocado por su gracia. De manera que a nosotros nos corresponde no estar siempre pensando. Otra cosa hermosa cuando nos explicaba esto de que oro por vosotros día y noche y nosotros nos poníamos antiguamente una lista de oraciones y orábamos por este y por aquel todos los días y no. La oración sale ciertamente en la comunión, en Cristo, y tú no te propones orar por cada miembro de la iglesia o por esta persona o por aquella. Sin embargo, son cosas que vienen espontáneamente. Y Charles Wells, para explicarlo, entonces nos da aquel relato de Nehemías. Cuando Nehemías estaba, que era el copero del rey, y se había informado por algunos que vinieron de Jerusalén cómo estaban los cautivos que se quedaron, es decir, casi toda Israel fue deportada a Babilonia, pero algunos quedaron en el territorio. Y entonces Nehemías preguntó cómo está el remanente, cómo está Jerusalén, y le dieron noticias de que estaban, otra vez además utiliza la misma palabra, vergüenza, están sufriendo gran oprobio y toda Jerusalén está completamente destruida y quemada. De tal forma fue el informe que le dieron que él se quedó pues abatido, que no podía estarlo enfrente del rey, y de tal forma su semblante había caído y era el copero del rey, por tanto él como copero del rey tenía que tener una cierta etiqueta y presentarse de la mejor manera posible para servirle, y el rey se dio cuenta y le dijo: ¿qué tienes si no estás enfermo? Y por eso dice que él temió en gran manera. Y entonces él respondió lo primero que le vino, y le dije: no puedo estar de otra manera, porque Jerusalén, que es el sepulcro de mis padres, se encuentra en este estado. Y el rey en ese momento le dijo: ¿y cuál es tu petición? Y el siguiente versículo es: entonces oré al Dios del cielo y respondí. Él no se puso, imagínate, o sea, él no se puso a orar a Dios, ni mucho menos, porque estaba en la presencia del rey. Él no podía decir: espera, que voy allí al canto aquel, voy a orar al Dios de mis padres y luego te digo a ver qué me dice. No, él dice: y entonces oré al rey del cielo, al Dios del cielo, y le dije, y las palabras que le salieron fueron efectivamente la respuesta de la oración que le dijo. O sea, ¿por qué? Porque había esa comunión en el Espíritu. Qué bonito es esto de la comunión en el Espíritu. Os digo que, es decir, de todo tenemos que sacar algún provecho. Esto que enseñamos el día pasado de estar desnudos ante Dios es algo que es estar en paz, es estar en la paz de Dios, es estar en la paz de Dios. Esto tiene mucho que ver con estar desnudos, porque ciertamente nos revestimos de esta comunión. Es mucho más sencillo cuando no estamos intentando repetirnos la palabra, cuando estamos en su presencia, hay una paz. Y esa paz es muy parecida con estar desnudos mentalmente. Esto es una vía
por la que yo creo que vamos a llegar a este consuelo, en la que podemos hacer frente a cualquier circunstancia con mucho más fortalecidos de lo que podíamos antes pensar, ¿no? Antes cualquier abatimiento que nos venía, cualquier tribulación, pues como que queríamos redoblar los esfuerzos y entonces se hacían más nudos en nuestros pensamientos. Bueno, pues no, es cierto que Dios requiere esta desnudez mental para que la paz de Dios esté en nuestros corazones y entonces ciertamente es mucho más dulce los que nos vienen en los pensamientos desde Cristo y es cuando estamos más agradecidos, tiene más a ver con eso. De ahí que depender absolutamente de este espíritu, llegamos a reconocer lo que también vimos el día pasado, es que esto es algo nuevo, algo que además es tan distinto a la manera de ser de los hombres y de lo que hemos sido siempre, ¿no? Y es donde habitan todos los tesoros de la deidad, es donde habita. De manera que tenemos que estar callados en su presencia. Para aprender estas cosas somos como los niños. Últimamente estoy viendo otra vez muchas más cualidades de los niños. Cuando dice de los niños sacó la verdadera alabanza. Y es que es verdad, nosotros ahora hemos tenido el fin de semana pasado mi nieto más pequeño, ¿no? No el más pequeño, el otro, pero se llevan muy poca diferencia de edad. Uno tiene 1 año y 2 meses, el otro 1 año y 6 meses. Es el del año y 6 meses. Realmente qué delicia es mirarlos. Qué cosa, Y entonces sí que debemos preguntarle al Padre qué cosas tan atractivas tienen los niños para nosotros, que son tan dulces, que son tan... Y otra vez me volví a repetir el Padre que lo que ellos están es desnudos. Ellos no se guardan nada, ellos están transparentes. Esa es la desnudez que nuestro Padre requiere de nosotros. ¿Para qué? Porque ciertamente en ese estado, ¿entiendes? En ese estado desciende la paz de Dios en nuestros corazones. Y ahí aparece la verdadera gratitud. Y ahí aparece la verdadera sanidad mental, como está escrito en las versiones inglesas, el dominio propio. No es dominio propio ninguno, es sanidad mental. Es sanidad mental. De ahí que esos versículos que a nosotros nos parecen que se logran con gran disciplina y con gran esfuerzo de orar día y noche por los hermanos creyentes, se cumple en la palabra, se cumple en esa comunión, en esa quietud. Ahí es cierto que vienen los pensamientos de nuestros hermanos de una manera natural, y en este caso de vosotros me estoy refiriendo. Y yo no lo he procurado, pero es verdad que es casi como día y noche. Aunque estén mis pensamientos de Dios, no los míos, pero en otras cosas puestas, como puede ser traducir Pero es como esa presencia como si estuviese siempre, porque además las cosas que hacemos llevan por detrás el ministerio que te haya puesto el Padre, y la verdad es que es un placer. Para mí es un placer dedicarme a ver qué es lo que está escrito. Primero porque me edifica muchísimo, pero sobre todo porque también puede edificar a otros, ¿no? Y eso es lo que se debe descubrir, cuál es el ministerio de cada uno. Eso sí que es genial.
De manera que estoy entusiasmado con segunda de Timoteo. Pero bueno, toda la palabra es útil para enseñar y redarguir y corregir. Y vuelvo otra vez a lo mismo. La verdad es que esto qué es, esto qué bonito. O sea, ¿quién es que se engrandece con todo esto? Nuestro Padre Celestial. Y es verdad que la debilidad no solo no desaparece, sino que se hace cada vez más patente, con lo cual ciertamente le agradecemos. O sea, no solo le damos gracias por siendo nosotros tan viles y tan faltos de mérito alguno, que nos haya escogido antes de la fundación del mundo, que nos conociera, que nos ame de esta manera, ¿no? Sino, es hermosísimo, o sea, es ya no adscribirnos ni tan siquiera, ¿no? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Y antes decíamos, gracia y paz para mí, gracia y paz, gracia y paz. Y cada vez nos sentíamos menos gracia y paz. Y decías, bueno, vamos a seguir adelante. No, gracia de Dios, de Él. Y dices, es mucho más mayor que lo que puedes tener tú, es mucho más, es Cristo en ti, la esperanza de gloria, lo que hemos repetido siempre, pero de una manera viva. Y eso es ciertamente la necesidad de esa quietud mental, para que Él repose, para que Él descienda. Y os es necesaria la paciencia, porque dices, es verdad que nosotros no conseguimos ver el crecimiento de nuestro Cristo dentro de nosotros. Y él dice, exactamente, tú no lo puedes ver. Pero mi palabra es que así como comencé la buena obra en ti, soy yo el que la perfecciona. Y fíjate, mírate allá atrás, no te olvides de lo que eras. Y entonces digo, es cierto, Padre, es cierto, es como de la noche a la mañana que me estás volviendo en un hombre nuevo. Nada de estas cosas había en mí, ni hay en mí. O sea, lo bonito es eso, es que no hay en mí. De manera, Padre, que todo esto, claro que sí. Lo que vas a verlo es en concreción en tu resurrección, pero en esta vida también presente vas teniendo las arras, la garantía. Y esa es la labor de mi espíritu cuando tú se lo permites, cuando tú me lo permites. Ahí la Además que, sí, además que Juan, otra de las cosas que pues vivencio y pienso que en el cuerpo se siente también, es que ese reposo que tenemos con la palabra, eh, también lo tenemos nosotros aquí, o sea, en el hecho de que nos sentimos además tranquilos y reposados nosotros mismos en toda la situación que estamos envueltos en este mundo, o sea, en el sentido de que ya no sentimos esa ansiedad o ese correr o esa angustia de que no tengo, de que por qué no tengo, de que por qué sí tengo, bueno, todo eso. Entonces es todo un conjunto. Es todo un conjunto que si nosotros estamos obviamente constantemente sabiendo que pertenecemos a este cuerpo, que Cristo está en nosotros en constante crecimiento, dependiendo obviamente de nosotros, que ese contacto con el Espíritu, con la palabra, con todo esto, nos ayuda también a nosotros estar aquí en mucho reposo, que obviamente que siempre que estamos pasando por este valle de lágrimas, que las situaciones siempre llegarán, pero ya tenemos ese conocimiento y entonces es cuando glorificamos, nos gloriamos en esa debilidad
y tenemos el reposo, ese reposo en general, porque es realmente lo que está sucediendo en este momento, pienso yo, en el mundo, porque como ya lo que tú dices es impresionante cómo han olvidado totalmente la palabra, Dios, todo. O sea, en este momento es una cosa que yo a veces digo, yo no entiendo cómo la gente puede pensar tantas pendejadas, digo yo, ¿no? Porque es una Pendejadas, cosa de total. que es el universo, es la montaña, es la naturaleza, es el poder divino de la estratosfera, o sea, una cantidad de cosas que uno dice, bueno, pues finalmente nosotros ante eso no podemos hacer nada, porque pues el único que hace ahí es Dios, Él conoce todos los corazones, pero pues gracias a Dios nosotros pertenecemos al cuerpo y estamos aquí y tenemos el reposo, que muchas personas a veces nos preguntan, porque me ha pasado, pero tú, ¿por qué vives tan tranquilo? O sea, mire esto cómo está, el mundo, la guerra, la situación, eh, simplemente, eh, aunque ven en nosotros ese reposo, ven en nosotros esa tranquilidad, esa paz verdadera. Y eso es algo que yo también obviamente le doy muchas gracias a Dios por tenerlo, por, por gozarlo, por... Se cayó. Sí, me estaba acordando cuando estaba hablando de este versículo que hemos leído muchas veces y que nuestro Dios nos dice, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y fíjate, yo os haré descansar. Él es el que nos hace descansar. Él es el que... eh, Él es increíble, vuelve otra vez a ser la misma palabra, Cristo es todo en todos, es decir, Él no deja parte ninguna de nuestro lado porque lo estropeamos. Me acuerdo con Watchman Nee cuando hablaba para explicar esto, de aquel amo que tenía un siervo al cual amaba mucho, pero el amo era un desastre, cada vez que le pedía algo rompía un jarrón, tropezaba en la mesa, y el amo se había dado cuenta, si no le hubiese mandado nada, se quedaba allí tranquilito y no me partía todo como me lo está partiendo. Y es que es una buena imagen de lo que le cuesta a nuestro Padre decir que nosotros por nosotros nada somos. Es la tentación primera, es lo que nos ha hecho vivir 40 años en ese círculo que es verdad, algunas veces parecía que lográbamos algo, pero rápidamente se esfumaba de las manos como el agua, que queríamos atraparla. Y nada parecido con esto, es decir, que hacernos ver que Cristo es todo en todo en nosotros. Antes estaba explicando que esto requiere de mucha paciencia, como nos lo pide nuestro Dios, pues no es fácil. Es decir, no es fácil sobre todo porque cargamos con el viejo hombre y queremos siempre dar una respuesta nuestra. Hay una respuesta cierta de Cristo y Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad y no por la mía. Pero estoy cada día más convencido de que las grandes reprensiones en la palabra es a todo lo que nosotros, con buenas intenciones, algunas veces procuramos ayudar a Dios a que haga su obra en nosotros. Esto yo creo que es lo más difícil de entender.
o de admitir con mansedumbre y humildad. Y por eso él dice, o sea, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Y entonces, qué sé yo, tenemos tantas imágenes, pero son todas humanas en nuestros pensamientos, de lo que es mansedumbre, de lo que es humildad. Y luego cuando Él nos lo muestra, es decir, cuando tú llegas a ver exactamente la inutilidad que Dios dice y otra vez se vuelven las escrituras a caer en su sitio cuando nos dice que fuimos igual de desfigurados en la cruz y de destruidos, es como es una fábrica. Ahora que vemos estos relatos en la guerra de Oriente, cuando cae una bomba, ¡bum!, y cae en un edificio, el edificio sigue allí, pero ya no vale para nada, ya no trabaja, ya no opera, ya no puede tener, ya no puede morar nadie allí dentro. Esta es la imagen que hace nuestro Dios. O sea, cuando realmente caemos, entonces no es fácil quedarse desnudo para que Él nos revista, para que realmente seamos guiados por su espíritu, pero es porque no confiamos en Él. Es decir, tengo que hacer algo porque si no, Él no va a hacerlo. Y entonces, cuando comienzas a decir, espera, a ver, o sea, si yo no lo puedo hacer, y si es Dios el que me está, ciertamente, me tiene que guiar en esto, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre eso mismo, es que el día entero estamos desnudos en Él, en su presencia. Y precioso, porque sí que entonces desciende su paz sobre nosotros y Él dice paciencia, o sea, es precioso, es algo genial, es algo que es tan sencillo, o sea, que es tan evidente que no tiene vuelta de hojas, pero al mismo tiempo dices, uff, como cargamos con este hombre viejo que está lleno de las convicciones que hemos traído y que nosotros propios, ¿no? Es que es muy fácil, eso lo volví a ver, el otro día estaba esperando a la reunión y estaba leyendo las actitudes cristianas y él trata de explicarnos por qué las aflicciones, no es fácil comprenderlo, por qué pasar por, qué sé yo, por un montón de circunstancias por las que pasamos, pero él decía las ventajas que eso tiene, y la ventaja más grande que tiene es sin duda ninguna, es porque el orgullo espiritual es muy peligroso. Orgullo espiritual orgullo espiritual significa eso mismo, lo que hemos pensado siempre. Hasta cuando oímos la parte práctica de Efesios, es una respuesta nuestra a lo que nos ha enseñado en la doctrina. No es una respuesta nuestra, es una respuesta de aquel que ha creído el Cristo que tiene dentro, y entonces es el resultado de lo que Él sale. Porque en el momento en que tú te adscribas cualquier asunto que allí venga escrito, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que sea bueno para el que padece necesidad. Amad a vuestras mujeres como vosotros mismos y como Cristo se entregó por sí mismo a la iglesia. Y tú vas viendo todo esto, entonces te vuelves a poner otra vez debajo de la ley. O sea, no, yo tengo que amar a mi mujer. ¿Y qué hago? ¿Qué hago amando a mi mujer? A ver, ¿qué hago? ¿La ayudo en la casa? ¿Me pongo a fregar los platos? ¿O me voy a la compra y soy yo el que hace la compra? Eso es amor. No puede ser. No puede ser, tiene que ser el amor de Dios, y ciertamente en esa quietud hay mucho más amor por mi mujer y todo lo que sale. No tienes ganas de hurtar a nadie, ni mucho menos. Ya bastan los pecados que no son ocultos, que eso sí que es cierto.
los pecados que nos son ocultos. Y por eso esa distinción en primera de Juan, ¿no? El que peca es del adversario. El que peca, ¿cómo? El que peca conscientemente, ¿no? Y es verdad, tú puedes pecar conscientemente, sabiendo que lo estás haciendo, pero además de esos hay cantidad de pecados ocultos que están en la vieja naturaleza y que muchos tienen que ver con ese orgullo espiritual, pretendiendo nosotros atribuirnos en nosotros mismos las cualidades que son solo naturales en Cristo. Así mismo, de ahí que el silencio delante de Dios para que Él nos enseñe todo nuevo y fresco, para Él es importantísimo. O sea, para Él es lo fundamental. Ahí entonces nos beneficiamos de la dulzura de un niño, es de quedarse totalmente transparentes a los ojos de Dios, no aportando nosotros nada nuestro, porque eso está destruido, sino descansando, y como estaba diciendo Sandra, el reposo. Qué bonito que la palabra que dice Onésimo muchas veces nos confortó. Es una palabra que aparece otras veces, una vez en Éxodo, y se traduce como reposo. Me dio reposo, imagínate, en aquel estado en el que él estaba, en la prisión, no en la primera, en la que dice la casa del César te saluda, porque podía hablar perfectamente y abiertamente a los oficiales en el tribunal y estaba siendo mucho más leve, pero en la segunda no, la segunda estaba siendo durísimo, y este Onésimo se presenta, lo consigue ver y lo conforta, lo consuela. De ahí el ministerio suyo era el de la consolación, y va a tener su recompensa en aquel día. Y entonces cuando dice muchas veces me confortó, es una palabra que se traduce también, no aparece muchas veces en las escrituras, es una palabra única, y la otra vez que está en el Antiguo Testamento sale como reposo, y otra cuando dice para que vengan tiempos de refrigerio. Esa palabra refrigerio es la misma que utiliza en el ministerio de Onesíforo en el conforto que le dio al apóstol Pablo, y dice Charles West, esto debió ser un ministerio como si un aire fresco entrase en la habitación de uno que estuviese enfermo, lleno de fiebre. Esos son tiempos de refrigerio, le produjo refrigerio el ministerio que Onesíforo le causó con el espíritu. Qué bonito, es precioso. Bueno, y Sandra, Yo creo que es que desde el comienzo le estaba molestando el internet. Sería por el frío. Sí, desde el comienzo no creo que se haya podido volver a conectar. Muy bien. No, me parece genial lo que estás haciendo, o sea, porque siento que la parte histórica le ayuda a uno a entender muchísimo, o sea, como ponerse en contexto, porque parte de lo que a veces sucede cuando uno lee la palabra es que uno como que lo pone en ficción, así, sí, o sea, lo pone o sea, no lo entiende como parte de la historia, que realmente, y más, por ejemplo, todos estos acontecimientos deben tener un contexto que ellos estaban viviendo y por lo cual hablaban de esa manera y sentían de esa manera. Entonces, generalmente sucede que uno descontextualiza, como que idealiza lo que está leyendo y cree que es. Entonces, ver eso me parece genial, genial porque entonces nos muestra que Pablo, un hombre con todas las situaciones como nosotros hoy y con su ministerio
tan importante, pero pues viviendo en su aflicción del momento, en la cárcel. Entonces tiene, ya uno como que lo va asentando, digamos, en su mente, que sí, que es algo real y que independiente de todo eso, pues efectivamente ese Cristo se estaba formando, ¿sí? A pesar de todas las situaciones muy difíciles, porque no debió haber sido fácil para él ni para ellos en ese momento saber cómo morían sus hermanos. Uy, no, tremendo el momento histórico. Sí, sí, es tremendo y nos hace pensar cómo seríamos nosotros en una circunstancia Tremendo, sí. pero lo que él resalta, exacto, en un escenario tan oscuro, es que él sabe a quién ha creído. Él es el que me guarda a mí. Él es poderoso para guardarme a mí Sí. y mi buen depósito. Es decir, está viendo que los judíos, hermanos suyos, hay una gran oposición. El Demas se va al mundo, lo abandona, el Alejandro el calderero y el otro le causan muchos males. En medio de todo eso, él engrandece que él sabe a quién ha creído. Entonces, lo que nos hace ver nuestro Padre, mismo esto, ¿no? De decir, si soportamos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Que dices, pero Dios, o sea, a mí si me mandasen a martirizarme o... No, en primer lugar, es cierto que padecemos. O sea, padecemos, es como te digo, este estar aislados del mundo. Esto no deja de ser un padecimiento por causa suya, porque antes que Él nos tomase y este privilegio de vivir en Cristo, es cierto, yo tenía muchísima más relación con la gente y salíamos y cenábamos y había programas y había esto, había lo cual. Y hoy, por ejemplo, que tengo este gran amigo que es Rodrigo, que para mí es un hermano en Cristo, de otro llamamiento podrá ser porque él es muy católico, pero reconoce, tiene la sabiduría de Dios, es decir, reconoce muy bien su voz, de ahí que pasamos mucho tiempo juntos y él me pregunta qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás escribiendo, escucha muy bien, es maravilloso y tenemos una empatía muy grande. Y había como, decíamos, ¿hace cuánto tiempo no nos vemos? Decía, bueno, como 2 meses. Y antes nos veíamos todas las semanas y comíamos juntos 2 o 3 días y estaban aquí en casa y nosotros íbamos y veníamos. Y decía, bueno, ¿y qué haces? Decía, es que no me apetece nada salir de casa, es decir, estamos aislados, estamos... No, y es verdad, yo veo la televisión, es impresionante la falta de Dios, es impresionante cómo las cosas que hablan, no me interesa ni lo que hablan de esto. Hay programas preciosos, pero tú los escuchas y dices, la ausencia de nuestro Dios es tan grande que me parece basura, es basura. Lo que la gente comenta en los cafés y en las calles, me parece basura, no consigo. O sea que, y esto no es por otra cuestión, sino que el Espíritu nos dice, claro que sí. Claro. Yo siento que esa es como otra forma de padecer, porque Eso no es, creas, digamos, en el caso personal, ya ver tantas cosas en chicos tan jóvenes, sí, o sea, vivir con muchachos que ya han sido violados, o sea, niñas que tienen hijos de una violación, que consumen, que están tan solos. Yo a veces como que, o sea, yo digo, Padre mío, y tan lejos de Dios, sus familias, sus padres, esa es una forma de padecer porque uno puede ver
la ausencia y cómo pues están esa merced de la misericordia y el diablo hace con ellos. No, bueno, yo no sé. Sí, sí, Eso es un no es, padecimiento, o sea, yo es digo, verdad. tremendo, porque uno lo ve y lo sabe, ¿sí? O sea, no ignora todo lo que se teje detrás de todo eso, ¿sí? Detrás del internet, absorbidos absolutamente, tú no sabes lo que es compartir un salón con 40 muchachos no, que están totalmente perdidos, ¿sí? O sea, por ahí habrán 2 o 3 que medio algún sueño, alguna cosita, pero de resto, no hay nada, ¿sí me entiendes? O sea, Sí, eso es duro, porque uno sabe que hay detrás de todo eso, sabe, o sea, es un verdad. embobamiento espiritual absoluto, o sea, un adormecimiento, inclusive ya ni porque el espíritu no ha despertado, sino de su misma vida. O sea, la vida de carne, uno ve que no van para ningún lado porque pues les roban de muchas formas sus sueños. En la época de uno, pues uno soñaba, la luchaba, uno tenía ideales, o sea, y eso lo empujaba a uno a ser muy, es decir, a enfrentarse a las circunstancias. Los chicos de ahora no, cualquier cosa ya se derrumban, estoy ansioso, deprimido, o sea, y de ahí al suicidio, y es real, o sea, no, entonces uno ve todo eso y yo digo, ay, no, Dios mío, no, es muy duro, es muy duro, No, pues sí, porque uno es pasa todo cierto. el tiempo con ellos, ¿sí? Son Es cierto. horas a la semana Y bien, viviendo. hasta ahí se engrandece el amor de nuestro Dios, porque cuando también se me hizo un poco de luz en esto de que Él sujeta todas las cosas con la palabra de su poder, y Sí, no solo estamos hablando de la creación no, natural, de árboles, flores, no, animales, sino nosotros, personas. yo esta mañana estaba orando y pensando en eso, yo decía, ay, o sea, parte de esa energía, porque pues lo que sostiene es el poder, pero su poder en energía, digamos físicamente. Está en movimiento, mi corazón, mi aliento de vida hace parte de ese poder. Sí, El designio de él que yo viva el día de hoy hace parte de todo lo que está sujetando. Eso me parece fantástico. sí, En su y designio. permite, qué cosa, porque Permite. yo decía, padre, entonces, ¿cómo es que permites? Es decir, ¿cómo es que él dice, no? O sea, la oportunidad que tú has tenido, aunque yo te conociese a ti antes de la fundación del mundo, pero nada tiene que ver, realmente cada uno tiene la posibilidad de volverse a nuestro Dios. Y no solo de volverse, sino al grado que Él lo permita. Lo que únicamente tú estás haciendo es ciertamente, permitir que yo haga en ti la obra. Tú no estás haciendo nada. Y mientras más convencido estés que soy yo, mucho más rápido se va a hacer el trabajo. Porque tiene que haber madurez. Y yo creo que madurez es ciertamente ya tenerlo tan claro en que el hombre viejo está ahí y no le haces ni caso y vives más y más y más en Cristo y todo para la gloria de nuestro Dios. Pero es genial porque nos preguntamos, es cierto que hay gente encantadora, hay gente Ah, sí. que además vive hacia los demás y que tiene este gran amor y sin embargo tú no le ves nunca confesar a Dios, no, que es verdad que tienen un amor enorme. O yo tengo un compañero que él conoce mucho de la palabra, pero es totalmente intelectual porque él no tiene fe. Sí, o sea, yo se lo he dicho, yo le digo, lástima que tú no tienes fe y sin fe es imposible, porque él sabe y, bueno, y además es filósofo, pero la esposa es cristiana, bueno, en un grupo, y él tuvieras, no, como habla de Dios, pero no tiene fe. Entonces yo le digo, tú eres un intelectual, pues la Biblia es como otro libro para él, ¿sí me entiendes? Entonces eso a mí porque yo digo a alguien que puede llegar, porque él hace unas y uno le habla y él entiende perfecto, pero no porque él no cree, o sea, Sí, él sabe muchas cosas, pero no tiene lo sí, más importante, pero porque y hay personas todas que no saben nada.
y nos confunden porque decimos, Sí. bueno, ¿no será entonces todo esto una imaginación mía? Y esto viene, o sea, ¿será que Dios me está enseñando todas estas cosas? Y de ahí que nos entre el verdadero temor. Y curiosamente, los grandes hombres, ahora me estoy acordando, Lutero tenía una gran batalla con esto, que se le acercaba al adversario y le decía, entonces, ¿será que solo te está diciendo a ti? Mira cuántos padres en la palabra hay en el mundo. Y es verdad. Pero gracias a su misericordia y anulándonos nosotros, Él nos explica también por sus escrituras que es un remanente y que muchas veces no ha habido más que un creyente, creyente con Él. Es decir, que no hay nada. Cada uno tiene su oportunidad. Y además, esto es lo curioso, todos, tanto sea Alejandro el Calderero, como Timoteo, como Demas, como Pablo, como tú, como cualquiera creyente, se van a presentar al Bema. Y ahí es ciertamente cuando se va a quemar todo lo que no hayas hecho en Cristo. Sí. O sea, ahí es eso mismo, o sea, se va a derretir todo esto que nosotros vemos en cantidad de gente y que tienen mucho. Fíjate el conocimiento que podría tener Pablo de las Escrituras, era enorme. Él aventajaba a los judíos de su época, a los judíos eruditos. No estamos hablando de los judíos cualquier uno. Sí. Pero ¿a qué le llevaba? Fíjate, y él pensaba que lo estaba haciendo además para la gloria de Dios y persiguiendo a la iglesia, y sin embargo era todo lo opuesto de lo que Dios quería. O sea, de esta manera es como Dios nos enseña a anularnos a nosotros mismos y permitir que sea su obra, porque es cierto que seríamos incapaces de tener esta guía y esta espada que lo va dividiendo todo y que lo va dejando en su sitio y que nos deja sin preocupaciones ya de ningún tipo ni de ninguna clase, ¿no? Pero es cierto, o sea, ves gente encantadora y gente que tiene su amor por las personas y por lo que está haciendo y quiere, y ciertamente, o sea, Dios lo sabe, los conoce. Correcto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es eso, ellos pueden vivir como quieran, pero que ellos no aporten de sí propio algo, eso es muy difícil para la humanidad. Esto es muy difícil para todos y sin embargo Dios no se mueve. Es decir, el que quiera realmente vivir en Cristo tiene que anularse. Y ahí se cumple el que pierda su vida, la ganará. Cuando escuchamos que hay muchos enemigos, hay muchos ahí entre vosotros, dice él, o sea, enemigos de la cruz de Cristo que solo piensan en lo terrenal, animal y diabólico, dice él, y son el mismo dentro de los que están, de los que son salvos. Sí. Animal, curiosamente, es de ánima, es del alma. Del alma, sí. Es que no se libra nada. Es muy bueno verte con la cruz totalmente destruido, que no hables nada, quietecito, y que sea Cristo descendiendo sobre mí para que haya esta paz que sí que es tan preciosa. Es algo muy bonito. Sí. Antes tenía paciencia para nada, y entonces, no sé, pero y es él, es él, es él, es él. Y cuando caemos nos damos cuenta cuánto tiempo perdido, cuántas historias, Sí. cuánta vuelta y vuelta. Pero fíjate que a mí me parece, es decir, yo en cuanto a ese tiempo, yo digo es el camino de cada uno y era necesario cada uno de esos pasos, era necesario para llegar a donde estamos nosotros hoy o a donde cada uno está, porque no había otra forma.
Sí, o sea, a mí, en verdad. cuanto al tiempo yo digo, no, pues finalmente hemos entendido que no es como uno empiece, sino como uno termine. Y el tiempo no, o sea, pudimos haber durado los mismos 80 años y una semana antes haber entendido. ¿Sí me entiendes? O sea, yo digo, no, cada batalla, cada paso, cada cosa que de pronto hicimos muy erradamente nos permitió llegar al momento hoy. Entonces, eso sí, no, yo digo, además porque fue un camino como, bueno, en medio de todo, yo me lo disfruté mucho. Realmente, o sea, cuando yo entré al camino, yo no, o sea, yo viví cosas inimaginables porque yo buscaba a Dios y como yo creía que lo había hallado de esa manera, pues me lo disfruté demasiado, ¿sí? O sea, y todo lo que hacíamos me parecía, no, del otro mundo. Entonces yo digo, era necesario cada cosa. Entonces, para poder hoy mirar atrás y decir, sí, ya quedó atrás y mira dónde Dios nos tiene. Entonces yo digo, no, el tiempo no. Esos 40 años que dimos vuelta por allá, por la tierra prometida, pues era nuestra historia. Es Bueno, verdad. Es verdad, tiene mucho que sí, ver con eso de que no entendemos por qué tenemos que soportar tantas veces y por qué hemos pasado por un valle de lágrimas impresionante hasta ahora. No sé, en esto de actitudes cristianas, mismo leyéndolo y que no resulta fácil, porque a nadie le resulta fácil. ¿Cómo será? Eh, es, Porque nuestro Dios al que ama disciplina, al que ama castiga, al que ama son palabras durísimas y interviene todo esto que tú has dicho, o sea, todo lo que hemos pasado fue necesario fue necesario, fue eh, necesario. y Es que, que y es verdad. cada cosa, o sea, yo siento que, digamos, el momento más difícil que yo viví en el camino donde yo quedé en ceros, destruida de toda mi parte emocional, bueno, en fin, pero era necesario porque Dios a mí me conoce, que si a mí no me hubieran hecho todas las barrabasadas que me hicieron a humillarme a lo más bajo, tal vez yo seguiría ahí como un perrito por mi forma de ser. Entonces, cuando yo logro entender eso, yo digo, gracias Dios, porque si no hubieras hecho todo o permitido todo eso, yo a lo mejor estaría todavía en el camino buscando las moronas, lo que caiga, bueno, qué sé yo. Entonces, qué bueno porque yo quedé fuera en ceros y me tocó permitir que Dios me mostrara otra cosa porque yo no tenía idea qué iba a hacer. Entonces, por eso cuando yo miro atrás, yo digo, qué bueno porque de la misma, si tú te pones a pensar, tú hiciste todos unos viajes también porque Dios te permitió hacer todo eso, o sea, como si tú quedaras en paz, tal vez si no los hubieras hecho, si no hubieras, no hubieras quedado convencido, ¿sí me entiendes? Entonces yo digo, yo le doy gracias a Dios por cada cosa, por la forma tan terrible como terminaron las cosas, porque fue horrible. Pasó todo eso para, en el caso mío, que quedara sin piso, sin mi supuesta amiga que me había llevado, o sea, nada. Ahí sí que yo, Dios, no tengo, ayúdame porque yo, si ves, me quitó todo. Entonces ahí sí fue cuando yo quedé en sus manos. Y por eso toda esa historia fue necesaria, digamos, en mi vida. Yo creo que si tú analizas tu historia por tu forma de ser, Dios te conoce. Y cada viaje y cada frustración era como para que tú, al igual que yo, bajáramos la cabeza y permitiéramos que Él nos, ¿sí? Ya cuando en el caso mío yo no tuve para dónde ir, pues, bueno, Dios, ahora sí que hay que hacer, ¿sí me entiendes? Entonces a mí me encanta mirar atrás y yo decía, uy, no, cada humillación que me hicieron, Dios mío, era necesaria, Es porque si no verdad. hubiera sido así, a lo mejor yo estaría, lo que te digo, con las moronas así cayendo de la mesa, con esas hubiera sido suficiente para mí, por mi forma de ser, ¿sí me entiendes? Es verdad, es verdad. Y fíjate, porque ahora se cumple que todos esos años
se llega a cumplir lo que dice Pablo, porque esta tribulación momentánea que produce ahora cada vez más un excelente peso de gloria. Por mucho que hayan sido 40 años, han pasado, o sea, mirándolo así, en un abrir y cerrar de ojos. Y lo que es cierto es que más amoroso se hace nuestro Dios, que siempre nos lo ha repetido. Yo he estado siempre detrás de ti, aunque tú no me vieras. Sí, correcto. Yo te conozco y ahí se cumple. El que yo te Es conocía que yo no me imagino tú, o sea, tú lo que nos has contado a mí me parece, yo te imagino viajando, buscando, pero qué bueno que llegabas frustrado. Ahora viendo de aquí para allá, ¿sí me entiendes? Porque a lo mejor si hubieras obtenido los resultados que esperabas, ahí sigues engañado, ¿sí me entiendes? Entonces ya uno, ahora sí puede uno ver por qué. Bueno, yo ya miré mi película y yo, gracias Dios, gracias, entendí todo lo que hiciste conmigo, que dolió en el momento, que lloré, que pataleé, que me sentí sola, porque yo decía, ¿yo qué hago con un grupo de personas que se supone, ¿sí me entiendes? O sea, entonces yo decía, no, sin piso. Ahí fue cuando empezamos a mirar la página de Claudia Juárez. Fíjate cómo todas las cosas, porque yo no tenía a quién acudir y habíamos encontrado o sea, en esa página colgaban los libros de Bullinger y es la historia que cuenta Sara, que yo encontré el libro, pero yo en esa página, pero yo no miré la página sino el libro, porque además a nosotros nos tenían prohibido leer páginas de internet, eso era mejor dicho el peor pecado, quedábamos sin salvación si leíamos otras páginas. Yo miré el libro, pero Sara, sí, ella entró, vio el libro y vio la página. Hablamos, ella me comentó la página y fue como, mientras toda esa época de transición, esa página, digamos en el caso mío, me sostuvo porque yo no sabía qué hacer, para dónde me iba yo si me habían echado, literalmente me echaron. Entonces yo decía, no, Dios, y pues ahí encontramos. Entonces fíjate que uno mira atrás y yo digo, no, pues Dios sabía que yo necesitaba quedarme sola, sin hombres, a quien seguir. Y ahí es donde ya permití que él interviniera, vinieron todas las cosas. Entonces yo creo que si tú miras también tu historia, ya puedes verla y decir, bueno, gracias Dios, porque fue necesario. Sí, y veo lo que tú estás diciendo. Es cierto que no, si Dios quiere, no vamos a pasar por estas situaciones de martirios y persecuciones de esa orden del tiempo de Pablo, pero no deja de ser un valle de lágrimas, porque me estaba recordando cuando estabas hablando de que el adversario cambia sus métodos. Se puede presentar como león rugiente buscando a quien devorar y se puede presentar como ángel de luz y se puede presentar de muchas maneras. Él va a intentar es robar, matar y destruir. Y efectivamente, o sea, recordando ahora todo lo que nosotros hemos pasado, no deja de ser un padecimiento, no deja de ser una cosa necesaria y una vía necesaria. Y esto nos lo está también mostrando nuestro Padre. Ciertamente tiene su provecho, porque es verdad que ahora, como nadie, distinguimos a Cristo de nuestro viejo hombre, y eso para Dios es para Él. Yo te digo ya, yo lo veo que Él da como saltos de alegría cuando llegamos por fin a esto, se cumple la palabra. O sea, tan bruto era yo, era como una mula enfrente de ti. Es verdad, que dices, fíjate que es tan sencillo, o sea, distinguir las dos cosas, y las dos cosas moran en ti. Por tanto, dale prioridad a este Cristo, ya está, no es más. Y no
Y luego soy yo, además, el que te va a decir que soy poderoso para soportarte, que soy poderoso para guiarte, que soy poderoso para darte las cosas que necesitas. Y además a mi tiempo, que es el perfecto, no el tuyo. No lo viéramos, o sea, de hecho no lo entendimos antes. Para mí, cuando tú hablas hoy, que hablabas acerca de, es por fin vernos destrozados y destruidos en la cruz, eso tiene todo el sentido. Ahora sí, ¿por qué Dios permitió algo tan profundo? ¿Sí me entiendes? O sea, algo en medio de su amor, porque pues eso le rompe, le rompe la lógica a los cristianos. Toda. Como de pronto la rompía a mí me la rompía. Yo decía, pero tu Padre tan amoroso, ¿cómo permitiste tanto? Porque no fueron uno o dos lapos, sino lo más bajo, lo más bajo. Y ahora poder ver lo que él estaba haciendo, ¿sí me entiendes? O sea, porque pues obvios, somos criaturas pequeñas, minúsculas, frente a la grandeza, y poder entender eso es algo maravilloso, porque ahora sí tú puedes ver, cuando ves a Cristo crucificado, y bueno, las películas que hay, realmente ahora sí tiene o sea, tenemos el entendimiento maravilloso que era castigando al viejo hombre, o lo estaba dejando ahí muerto, bueno, lo que es, no, pues eso nomás es algo que nosotros pues ya lo decimos, pero créeme que es una verdad profunda, profunda, que no era Cristo, porque imagínate Cristo, su representación, su esencia, manifestado en carne, y la manera como terminó, pues eso, a ver, no tiene, como no casa, ¿sí? No casa dentro de la lógica humana. Por supuesto, nosotros ya no lo vemos con esa lógica. Espíritu. Ahora sí, poder entender que lo que estaba ahí era la carne. No. O sea, sí, imagínate, por eso dice que las cosas de el espíritu son locura al hombre natural, de manera que también eran locura para nosotros, por mucho que las quisiéramos vivir y demás, continuaban siendo locura. Ahora entonces es que es tan bonito, es cuando él se da a conocer, ahí es cuando decimos, wow, me arrepiento del polvo y ceniza. Ocurre lo que han hecho todos los grandes hombres de Dios, o sea, se han caído totalmente, es decir, se ha hecho por fin luz suya. Y ahí entonces comienzas a ver un poquito de la grandeza de lo que estaba por detrás, de lo que ahí viene, ¿no? Es sí. precioso. Por ejemplo, a mí, yo, pues con lo que nos compartiste de Job, hace 8 días, hace 15 días, para mí fue fantástico poder, porque pues ese relato así como tan corto, pero tan contundente, de un libro tan difícil, ya con toda la luz, pues con la poca luz, pero con gran entendimiento, Eliú, todo lo que viene, cómo Job finalmente, cuál fue su pecado, y su pecado, ese orgullo, que estábamos hablando hoy del orgullo espiritual, que uno no lo puede ver a veces, ¿sí? Es terrible, o sea, a Dios le cuesta mostrarnos ese orgullo, porque pues eso es nato de la carne se endiosa, y si la carne se puede endiosar de las cosas espirituales, pues ese es el problema, sí, que uno cree. Entonces, para mí fue el poder, cuando tú hablas de la frase que de los hombres, cuando dicen que Job caminó, era un hombre recto delante de Dios, que lo mismo habla de estos hombres, pero cuando dicen, no, eso es con respecto a ellos, o sea, no es que Dios los vea así porque Dios en la carne no, entonces eso me encantó, sino son ellos cómo caminaron y se veían delante de Dios, en su carne, pues, rectos, pero justos, pero no que Dios vea eso. Y todo como va cayendo en su orden, qué fue lo que le pasó a Job, su propia justicia,
Dios le muestra que está totalmente equivocado. Eso es genial, genial, porque es como la vida de uno. Sí, uno, obvio, la carne le hace creer que uno es, no, pues imagínate, justo, o sea, mi propia justicia, y que no, hasta que es... Y los comentarios de los amigos Ah, y luego también ver, o sea, que en el lado opuesto del Nuevo Testamento tenemos a un Pablo que tenía la misma actitud que tenía Job. esa comparación fue En genial. cuanto a la ley, irreprensible. Sensible, Y sí. amenazaba a muchos de mis judíos, de mis contemporáneos. Y yo estudié A a los los pies pies de Gamaliel. de Gamaliel y yo sirvo desde mis mayores y pum, 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 pum. Por tanto, es la religión y es increíble. O sea, es que es por eso es tan difícil, porque los amigos dicen cosas allí que tú dices, pero aquí están diciendo verdad, aquí no están diciendo, porque está hablando de que uno vio un fantasma por la noche y le dijo, pero las mismas cosas que le dice el fantasma es, ¿serás tú más grande que Dios? Y tú dices, joder, el fantasma tenía razón. Pero todo esto es la mezcla y te va pareciendo durísimo. Y le dices, Dios, dice, no, es que esto es la religión. O sea, esto es como te engaña tu corazón. Esto es que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Y el único que lo conoce soy yo, no eres tú. De ahí que necesites ciertamente ver la destrucción total que yo hice contigo en la cruz de Jesucristo para que ahora descienda mi gran amor sobre ti. Y es amor, 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 amor. Es decir, que se multiplica por su esencia en nosotros, aunque no conozcamos todas las doctrinas, pero es cierto que y las está engrandeciendo él, es decir, está, yo te digo, en esta pequeña luz, conocer que, sin entender, pero conocer qué vamos a hacer allí, en los lugares celestiales, qué tipo de responsabilidad es servicio para ti. Otra cosa que me estaba explicando hoy el Espíritu, fíjate, yo todavía, es decir, yo sé muy bien que aquel que se va a morir en Cristo, es decir, aquel que se va con su esperanza intacta, este va a estar en la primera fase, en la primera fase. Es decir, que sea en el rapto, sea en la epifanía, sea en la parousia, es decir, este va a estar allí, se ha ido con su esperanza. Pero al mismo tiempo, ¿cómo va a ser esto de en el cuerpo, por ejemplo, o en la Jerusalén celestial o en la tierra? ¿Cómo va a ser esto de unos vivirán con él y otros reinarán con él? Que es la gran diferencia, ¿no? Y yo le decía a Dios, yo ya me sentiría tan bien y tal vez hable como humano, pero viviendo contigo, con Sí, cuerpo suficiente. resucitado, ¿Qué me da más? igual. Sí. Sin embargo, él hace las diferencias y él dice, hay diferencias, ¿ok? Hay diferencias y reinar es mucho mejor. Claro. Y ciertamente el que pierda su vida aquí, o sea, va a ganarla allí. Y al grado que cada uno se desvista de su vida aquí, es al grado que va a reinar con él. Fíjate qué cosa tan hermosa, ¿no? Sin saber, o sea, sin entender, porque ya seríamos muy agradecidos vivir con él. Claro, total. Sin embargo, él dice, no, aprende a ver las cosas que difieren. Esto es Sí, importante. También nos ha ido llevando a ver y que aprobemos lo mejor. sí. Y que Él Lo quiere realmente, lo mejor es Cristo. Una vez sí. que Él vive en ti, ciertamente se va a engrandecer todo esto. Pero sí que hay una gran diferencia entre vivir con Cristo Rey. y reinar. La corona y el premio es algo que se debe, que nos Añorar. el Ujú. querer como el hacer. Y hay una gran diferencia. ¿Por qué? En primer lugar, porque sí que puedes venir a ser avergonzado en el Bema.
Sí. Esto está escrito. Sí, sí, sí. Y aquel que se avergüence de mis palabras y de mí, yo también le Yo negaré. Es decir, avergonzaré, es sí. venir a ser avergonzado. Y venir a ser avergonzado delante de nuestro Padre no debe ser nada agradable. Sí, a veces delante de los hombres es horrible. Ya es ¿Cómo horrible. será? Sí, ¿cómo será Ya delante es de Dios? horrible. Pero ciertamente, y curiosamente Charles Wells hace esa pregunta en el libro de Segunda de Timoteo, cuando termina, en este último, eh, porque él explica eso, tanto Timoteo como Pablo, como Alejandro el Calderero, como el Demas, como tú, y como el autor de este artículo y sus lectores, todos van a estar allí. Es decir, puedes tú decir que no vas a ser avergonzado por haber negado a Cristo en ti y, y a Pablo, su prisionero, porque nos da el misterio y nos da, por supuesto, la cumbre de la revelación. Es genial, no debe ser nada, nada, nada Sí, agradable para venir a ser avergonzado delante de Dios. Sí. Debe ser, efectivamente, y esto ya lo había leído hace tanto tiempo con Bullinger, en el Bema, vamos a ver la cantidad de cosas que hemos hecho por nosotros mismos, que se van a derretir. Y que se van a derretir, pero claro, así claro. ya se va a quedar. Parece como cuando las pepitas de oro se quedan en una cosa así de un montón de rocas que hay que. Pues eso es el Cristo Sí, dentro de nosotros. Todo todo eso y mire la pepita. se va a quedar la pepita y la pepita no la tuya. Ay, bueno, chica, sí, era Jesucristo. Sí, Oye, muy bien, tenemos que acabar, ¿no? Yo creo. sí, sí, ¿Qué te Juan. parece? Yo creo Así, que Sandra no se va. Bueno, y Doris ha estado ahí muy, muy calladita, ¿no? sí, así. No sé si quiere compartir algo o no, no sé, no importa. Bueno, Es calladito. Ay, Juan, qué bueno, es un tiempo maravilloso. es verdad. Todas estas consideraciones son muy lindas, son muy especiales porque, digamos, en el caso personal, yo las tomo para mi vida y, bueno, yo eso, las considero, las pienso y va ahí encajando poco a poco. Es bueno tener estas charlas. Es muy hermoso, es una consolación, es esto que él dice, las coyunturas, los tuétanos, lo que te da Dios a conocer es tan bonito, y hace parte del ministerio y es buen, es como se va haciendo la edificación del cuerpo, ¿no? O sea, que es precioso. No solo es lo que Él está haciendo en nosotros, sino cómo nos ha dejado eso también, de su espíritu pasando a través de las coyunturas y los tuétanos a edificar al cuerpo. Es precioso. Toda la palabra cae, va cayendo. Es en Él, en Él, en Él. Es lindísimo. Genial, genial, genial. Pues, ¿quieres orar y Bueno, acabamos? sí, sí, sí. Y bueno, amado Dios, Padre, es un tiempo maravilloso, es el mejor tiempo que podemos tener en estos tiempos tan difíciles, cuando nos sumergimos en tu amor, nos sumergimos en ese deseo de conocerte. Gracias porque de nosotros no depende absolutamente nada. Todo depende de ti, tú tienes el control, tú eres el que permites, el que nos das los tiempos. Nosotros sencillamente como esos niños de pecho te buscamos, te ansiamos, deseamos tu olor, Padre. Gracias porque tu palabra es preciosa, es esa palabra que nos ha permitido conocer el amoroso Padre que tenemos y nos ha ayudado a saber que tenemos una vida diferente a esta,
y la mejor vida, Padre, allá en los lugares celestiales, sentados con Cristo Jesús. Gracias por el cuerpo que nos has dado, el cuerpo de Cristo, y por todos nuestros hermanos que también son parte de él, por la vida de Juan, de la señora Doris, por la vida de Sandra Liliana que se conectó. Te damos gracias y por el resto de semana también, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buen fin de semana. Eso, señora Doris, muy bien. Lo mismo para ti, gracias. Bueno, una muy buena. Estábamos mi mamá y yo, Vicky. Ay, mira la Vicky, calladita, eso sí estaba raro. Utilizamos un solo enlace porque estamos por acá en Fusa, entonces dijimos, escuchémosla en un solo lado. Ah, perfecto. Pero muy buena, sí. Muy buena la enseñanza, el aprendizaje, todo, de verdad. Muchas gracias. Un gran abrazo, Doris, y a ti, a tu mamá, a tu madre. Bueno, entonces gracias, que Juan. tengan un feliz resto de semana. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Chao. Listo.